dar paso a este segundo encuentro con Jesús que vamos a ver en esta mañana, ¿vale? Me he traído una infusión porque estoy con la garganta un poquito así. Es mi punto frágil, la garganta, la voz, así que cuando vengo a Siete Robles a veces me pasa este tema. Pero bueno, voy a orar, ¿vale? Sí, Señor, muchas gracias por este tiempo que tú nos das y Señor, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra ahora en este tiempo. Gracias por el tiempo de alabanza, donde hemos podido expresarte, Señor, nuestra gratitud, nuestra adoración a ti, Señor, y ahora te pedimos que tú guíes este tiempo por medio de tu Espíritu Santo, conforme a tu palabra, Señor, y que sea para tu gloria. Toca corazones, Señor, en esta mañana. Padre, transforma corazones, renueva corazones en este tiempo, Señor. Gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues en este segundo encuentro, ayer estuvimos hablando acerca de un encuentro en el ministerio. Sí, gracias. En el encuentro de ayer estuvimos hablando acerca de un encuentro en el cual Jesús pues tuvo unas conversaciones con sus discípulos. También podemos ver cómo actuó con misericordia, con compasión en medio de la sociedad, de multitud de personas que habían acudido a él, ¿no? Y también podemos ver cómo llamó a los discípulos a ser canales de bendición, donde pusieron todos los recursos en manos de Jesús, y Jesús trajo bendición en medio de esa multitud que se había acercado a Jesús, ¿no? Y en el día de hoy vamos a ver un encuentro en el cual es un encuentro en un momento oscuro, un encuentro en un momento muy duro, pero quizás fue el único encuentro que tuvieron con Jesús, el único momento en el cual tuvieron un encuentro personal con Jesús, algunas de estas personas que se encontraron allí con él en este momento, ¿no? El momento en el cual nos vamos a centrar en esta mañana va a ser el momento de la crucifixión de Jesús. Y en ella pues vamos a ver tres aspectos. Vamos a ver cómo hubo un rechazo a la persona de Jesús por parte de algunas personas, en actitudes, en palabras, etcétera. Lo vamos a ver. Vamos a ver también cómo hubo una persona que tuvo una actitud distinta en ese momento tan oscuro que se estuvo viviendo. Y vamos a ver también cuál es la promesa que Jesús estableció en ese momento, ¿vale? Lucas 23, del 32 al 43, ¿vale? Le voy a pedir a alguien que lo lea, de una forma dinámica, voz alta, audible, comprensible. ¿Quién se anima? 23, del 32 al 43. ¿Te animas, Patri? Vale, perfecto. Y llevaban también a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos con él. ¿De 33 años? 43. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo: ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Y nosotros, a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien, muchas gracias. Pues lo primero que quisiera destacar en este encuentro
podemos ver en los versículos del 32 al 39 el rechazo de Jesús manifestado de muchas formas, ¿no? Primeramente lo podemos observar en su crucifixión. Vemos que la finalidad que había establecido, al final, Pilato y demás, era quien tenía poder, autoridad para llevar a cabo la crucifixión, era llevar a Cristo a ser crucificado, pero con un propósito. Y el propósito lo vemos en el versículo 32. ¿Cuál era el propósito de esa crucifixión? Pues el ser muertos. Los que iban de camino a la crucifixión, la finalidad era que murieran, ¿no? Y es interesante ver cómo en este apartado Jesús es considerado, junto con estos malhechores, con estos ladrones, ¿no?, una persona que quizás moralmente, según la sociedad, se podía considerar como una persona o maldita o denigrada, ¿vale?, su identidad denigrada, su valor como persona, etcétera. Pues era una muerte deshonrosa, ¿no? Y para los romanos esto era un tipo de ejecución muy cruel, porque lo que trataba de hacerse a través de la crucifixión también era que fuera una muerte agónica, no que fuera una muerte instantánea, sino una muerte agónica, que perdurara en el tiempo, ¿no? Y la finalidad pues era eso, ¿no?, la muerte. Y en caso de querer acelerar la muerte, lo que se hacía era quebrar las piernas de las personas que eran crucificadas en ese entonces, ¿no? Generalmente se aplicaba a personas no romanas que habían cometido crímenes como robo, homicidio, traición, sedición o cosas semejantes, ¿no? Pero por otro lado, para la persona judía que moría de una forma crucificada, a la persona se le consideraba una persona maldita. Y para un judío el ser considerado maldito era algo muy deshonroso en medio de su cosmovisión, en medio de su cultura, ¿no? En Gálatas 3:13 se habla como el ser colgado en una cruz se consideraba alguien maldito, ¿no? Se desacreditaba la integridad de la persona. Y para una persona en esa cultura el honor tenía mucha importancia, ¿no? Y en este caso, pues también, en Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. De tal forma que había este concepto sobre aquellos que eran colgados en un madero, ¿no? Y aquí Jesús fue considerado un ladrón y fue ejecutado entre malhechores, ¿no? Y en medio de este contexto de juicio, condena, crucifixión, humillación, teniendo como fin la muerte, Jesús ora al Padre. Lo que hace Jesús en este momento es clamar, es levantar una oración al Padre. Si nosotros en medio de un contexto donde se está denigrando nuestra identidad, nuestro valor como personas, en medio de la sociedad, donde se está atacando nuestro honor, ¿qué palabras tendrías hacia Dios? ¿Cuáles son las palabras que tú levantarías hacia Dios en medio de esa situación? Lo que me gustaría decirle mucho es que se haga tu voluntad. ¿Vale? Quizás alguien diría que descienda fuego del cielo, ¿no? Ahora, en este momento. ¿No? O pidiendo justicia, o no sé, en medio de esa... que se acabe todo cuanto antes, etcétera, ¿no? Pues lo que vemos aquí, que hace Jesús, es que Jesús ora al Padre diciéndoles 34, versículo 34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En medio de ese contexto tan duro, que ataca todo su ser, o va en contra a atacar todo su ser, Jesús clama a Dios y dice: mira, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los judíos pedían su crucifixión, los romanos la ejecutaron, y de una forma tanto los judíos como los gentiles pues participaron, fueron aliados en esta
en esta ejecución, ¿no? Y la esperanza la podemos ver en este punto, ¿no? Cómo Jesús ora al Padre pidiendo perdón por las acciones que ellos estaban llevando a cabo. Pero las palabras de esperanza en medio de este contexto es que Jesús ya advirtió que esto iba a pasar. Y es distinto cuando alguien te advierte que va a pasar a cuando nadie sabe qué es lo que va a pasar y pide de imprevisto. Porque cuando alguien te advierte, oye, mirar, que esto va a pasar, es porque sabe y tiene el control de las cosas. Entonces, el hecho de saber que Jesús ya sabe que iba a pasar todas esas circunstancias y les advierte, son palabras de esperanza porque les estaba preparando para esa situación. Quizás no la comprendían en su magnitud, en Lucas 18, del 31 al 34, ¿no? Donde Jesús ya está, si me acompañáis, por favor, lo leemos. 18. Del 31 al 34, donde ya Jesús estaba anunciando que tenían que subir a Jerusalén, y vamos a ver de qué está hablando en este momento. Tomando Jesús a los 12 les dijo, y aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Entre otros está hablando también del profeta Isaías, capítulo 53 y demás, ¿no? Pues será entregado a los gentiles, romanos, etcétera, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les estaba diciendo. Y Jesús se lo estaba anunciando, mira, que sepáis que va a pasar todo esto. Ellos no lo comprendían, pero el hecho es que Jesús ya lo estaba revelando, lo estaba anunciando, y qué bueno es saber que el Señor lo sabe todo. Incluso las situaciones difíciles que podemos llegar a pasar, Él está al tanto, Él está al control de toda esa situación, ¿no? No hay nada que se le escape fuera de su control, de su mano, de su conocimiento, etcétera, ¿no? Y esas son las palabras de esperanza que tenemos. Su muerte no fue algo fortuito, no fue algo involuntario, no fue una consecuencia de su estilo de vida, sino que era un propósito. Iba encaminado a ese propósito. Claro, y aquí estamos hablando de la muerte, pero si se está cumpliendo la muerte y Él está hablando de la resurrección, pues ojo, porque también hay que prestar atención a la resurrección entonces también, ¿no? A sus palabras. Y en este caso pues lo vemos así, ¿no? Formaba parte del plan de salvación de Dios. Y por otro lado nos muestran que el desconocimiento no exime de la culpa. Ellos no sabían qué eran lo que estaban haciendo, pero eso no les eximía, no les exculpaba del error que ellos estaban llevando a cabo, sino que eran culpables de esa crucifixión, esa falsa acusación que estaban haciendo sobre Jesús y demás. Entonces el desconocimiento no exime a nadie de la culpabilidad, ¿vale? Sino que sigue siendo responsable de sus actos, de sus hechos, ¿no? En Isaías 53:12 ya se profetizaba esta acción, ¿no?, de intercesión de Jesús, en el cual se habla, ¿no?, acerca del que le iban a escarnecer, iba a ser humillado, etcétera. Él no iba a abrir su boca, porque una de las características es que en el encuentro con Jesús, en este momento, Jesús está callado. Muchas veces, y vamos a verlo ahora, Jesús se calla y escucha cosas, y hacen cosas en Él, pero Él se queda callado, cumpliendo así ya lo que estaba profetizado en Isaías 53, ¿no? Pues unos 700 años antes de que eso ocurriera, ¿no? Y ahí ya se estaba anunciando que Jesús iba a orar por los transgresores. Y en esta cosa, en este caso le dice, Padre, perdónalos. ¿Hay algo en tu vida que tienes que perdonar? ¿Hay algo en mi vida que tengo que perdonar a alguien que todavía no he perdonado? Si todavía no he perdonado, soy esclavo de esa situación. Cuando perdonamos, el Señor nos libera, nos hace libres, nos liberamos de esa situación, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de que somos esclavos de algo hasta que perdonamos, y entonces nos damos cuenta de que nosotros éramos los esclavos de esa situación, ¿no?
Aquí Jesús intercede, ¿no?, por ellos. Y estas palabras de Jesús, una de las cosas que me muestran es que tengo que mostrar misericordia e interceder por aquellas personas que me han hecho daño. Tengo que interceder por aquellas personas que me han hecho daño, me han causado dolor, ¿no?, etcétera, ¿no? Yo tengo que mostrar misericordia, tal como hizo Jesús, ¿no? No significa, el perdonar no significa como aceptar como bueno lo que han hecho sobre mi vida, sino que se trata de liberar, de perdonar, que la deuda está ya saldada, está perdonado, ¿no? Por otro lado, ¿de qué otra forma vemos que Jesús estaba recibiendo ese rechazo en medio de ese contexto? A través del cartel, el cartel que estaba colgado en esa cruz. Era un cartel en el cual decía Jesús Nazaret, Rey de los Judíos, ¿vale? Se colocó este cartel en diferentes idiomas, el griego, ¿vale?, el latín y hebreo arameo, porque representaban el idioma cultural, el idioma político y el idioma religioso. De tal forma que toda persona que pasara por enfrente de la cruz podía distinguir, podía saber qué era lo que decía realmente ese cartel. Y es interesante que albergaba todos estos idiomas, ¿no?, el cultural, el político y el religioso de ese contexto, lo cual potenciaba todavía más ese mensaje, ¿no? En Juan 19 se aprecia el conflicto que hubo entre Pilato y los judíos con dicho cartel. Pues los judíos decían, oye, no pongas ese cartel, porque él dice que es el rey de los judíos. Y Pilato le dice, mira, lo que he puesto, lo he puesto, ya está. Aquí se acaba la cosa, no hay más. Pero ¿qué ocurre? Que para un imperio romano, el hecho de crucificar a un rey potenciaba todavía su dominio sobre el resto de las naciones. De tal forma que para los soldados el hecho de poder ver que crucificaban a un rey era, bueno, un rey más caído. Nosotros somos victoriosos sobre el resto de naciones, que busca un imperio expandirse, extenderse y demás, ¿no? De tal forma que el cartel también tenía un carácter peyorativo, despectivo de cara a Jesús y también de cara a la sociedad en la cual se encontraba el imperio romano, pues dominando a nivel político y demás, ¿no? ¿De qué otra forma? Pues las burlas e injurias de las personas que se encontraban ahí. Primero, lo que podemos ver aquí son tres grupos sociales distintos, con sus características, que atacaron la identidad de Jesús, pues de alguna forma concreta. Pero es interesante que todos atacaron la identidad de Jesús. Los gobernadores, en el verso 35, se burlaban de él diciéndole, mira, a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y cuando hablamos de gobernadores, hablamos de los religiosos de ese contexto, los cuales también conocían las Escrituras, conocían lo que Jesús había hecho en medio de la sociedad, no solamente en Jerusalén. Si son gobernadores, pues sabrán qué es lo que está pasando también en los reinos, en las provincias de alrededor y demás, ¿no? De tal forma que en este caso estos altos cargos de la sociedad, conocedores tanto de la ley, conocedores de las obras de Jesús, los milagros de Jesús, las palabras de Jesús, atacaron a su identidad. Clamaban por una señal. Si a otro salvó, sálvese a sí mismo. Y esa era la señal que ellos estaban demandando. ¿Pero creéis que esta señal que ellos demandaban realmente era genuina? ¿Era algo verdadero que querían ver, o era algo despectivo? Pues era una actitud despectiva también en este caso, ¿no? Era, bueno, si verdaderamente has salvado, sálvate tú. Pero eso no significa que el hecho de que se salvara fueran a creer en Jesús como el Mesías, como el Cristo que estaban esperando, que estaban anhelando, ¿no? Y esto es muy interesante, porque me hace ver que una persona puede estar muy cerca de Jesús, pero su corazón muy alejado de él. Y aquí estos gobernadores estaban mirándolo,
estaban al lado. Sin embargo, su corazón estaba totalmente alejado de Jesús. Alguien puede estar muy cerca de la palabra. Alguien puede estar muy cerca de creyentes. Alguien puede estar muy cerca de la iglesia. Alguien puede estar, etcétera. Pero ¿dónde está el corazón de esas personas? La clave está en que ese corazón esté cerca de Jesús. Es eso. Y a veces quizás hemos cometido el error, o como creyentes, o etcétera, o en la historia se ha impulsado mucho esto, ¿no? La religiosidad, la liturgia, etcétera. Pero donde verdaderamente lo que es importante es, oye, ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está tu corazón con respecto a Jesús, ¿no? Él es el centro, ¿no? A Él es donde tenemos que apuntar siempre, ¿no? A Jesús. Qué interesante es ver que estos gobernadores fijaos, versículo 35, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Entonces están hablando verdaderamente, están usando palabras de la Biblia, o palabras transmitidas por Dios, pero para usarlas en su contra, de una forma despectiva y peyorativa, ¿no? Y es interesante ver que están atacando su identidad divina y su identidad humana y soberana. Están hablando si este es el Hijo de Dios, ¿no? El Cristo, o el escogido de Dios. Están atacando su identidad divina y también su identidad humana. Tenían un conocimiento de las Escrituras, sabían que se estaba cumpliendo en la persona de Jesús. Sin embargo, su orgullo religioso, les impedía acercarse a Jesús, a entregar sus corazones a Jesús, ¿no? Por otro lado, los soldados. Los soldados a una persona, a Jesús, que estaba sufriendo un momento de angustia, un momento muy duro de adversidad, donde pedía por agua, le escarnecían, le hacían sufrir más. ¿Y qué es lo que le ofrecieron? Burlándose. Vinagre. Yo me acuerdo una vez, es que no están aquí, con David y Estefanía, que eran los directores de un campamento de jóvenes, igual tú sí estabas, que fuimos a la sierra y justamente para ese día habían dado alerta naranja por calor, justo dieron ese momento. Y me acuerdo que repartieron botellines de agua, ¿no? Y decíamos, oye, tenemos que guardar este botellín de agua, tenemos que hacer una caminata, al final hay una fuente, administrarlo bien, tal. Y me acuerdo, decían, vamos a caminar cierto tiempo. Pues en 20 minutos ya se lo habían fulminado todo. Digo, chicos, decíamos, esto, pues imaginaos que en lugar de dar agua, hubiéramos dado vinagre a estos chavales. Qué cruel, ¿no? Habría sido dar vinagre en un momento donde la gente necesita agua. Pues aquí los soldados, a una persona en esas circunstancias, a Jesús, cogieron y le dieron vinagre. Y dices, encima que lo está pasando mal, hacerle sufrir más todavía en ese momento. Los mismos que le azotaron fueron los mismos que le coronaron con espinas, una corona de espinas, le vistieron con un manto de color púrpura y le crucificaron. Y son los mismos que después de hacer todo eso, cuando estuvo crucificado, seguían burlándose de él y seguían pues haciendo esto, ofreciéndole vinagre y demás. Incrementaban su sufrimiento mientras estaba en la cruz. Y se burlaban de él también, diciéndole, versículo 36 y 37, si tú eres el rey de los judíos, fijaos, de nuevo la identidad, si tú eres, están atacando su identidad. Si verdaderamente eres quien dices ser, le dice en este momento, sálvate a ti mismo. Ellos no hacían tanto referencia a su identidad divina, sino que hacían referencia a su identidad humana, como rey de una nación, ¿no? Y en este caso también la señal que ellos estaban pidiendo no era una señal de, con la apertura de poder llegar a creer en él, ¿vale? Sálvate a ti mismo.
sino de una forma despectiva. Les daba igual. Y es aquí lo que se puede apreciar, ¿no? en este caso. De una forma despectiva estaban crucificando al rey de la nación judía, que era ajena a la nación romana y etcétera, ajeno a ellos, ¿no? Para ellos era una conquista más, otro rey caído. Y finalmente también nos encontramos con otro malhechor, con el malhechor, versículo 39, uno de los ladrones que estaba yendo a su ejecución, iba a ser ejecutado en ese momento, ¿no? Y qué interesante es ver lo que dice este malhechor, este ladrón. ¿Qué era lo que decía? Blasfemaba contra él. Y nuevamente le injuriaba, ¿no? Dice, estaba blasfemando contra él. Y dice, mira, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Fijaos que ya la señal o la petición ya es distinta a la de los otros. Porque en este caso ya no le está diciendo, sálvate a ti mismo, sino te salvas a ti y me salvas a mí. Ya está cambiando, porque ya estaba viendo las orejas al lobo, este ladrón, porque dice, aquí mi tiempo se está acabando. Entonces ya no estoy pidiendo que te salves tú a ti mismo, sino sálvate a ti y a mí, porque esa es mi necesidad, eso es lo que yo quiero ahora en este momento, ¿no? Una persona que a la desesperada y con una actitud también despectiva. Si tú eres el Cristo, está atacando nuevamente su identidad. Demandaba una señal, pero que iba en contra de su propósito. Iba en contra de su propósito. Es interesante poder observar cómo en 3 ocasiones le están diciendo que se baje de la cruz. ¿A qué nos lleva a pensar esto? ¿A qué otro momento nos lleva a pensar esto? Al desierto, donde en 3 ocasiones Satanás estuvo ahí atacando su identidad, yendo a ver si caía. Y Jesús se apoyó en la palabra para permanecer firme en su identidad y en su propósito. Y en este caso, ante estas 3 tentativas de decir, bájate de la cruz, lo que podemos ver es que estaban atacando su identidad. Pero por otro lado también tenía unas consecuencias de cara también a su propósito. Porque tenemos que recordar que no era algo fortuito, sino que era algo premeditado que Jesús fuera a la cruz. Tenía un propósito. Y lo que estaban haciendo aquí es que ese propósito no se cumpliera, que no se llevara a cabo, ¿no? Usaban sus propias palabras para tentarle y para desacreditarle, ¿no? Y al igual que Jesús mostró misericordia anteriormente al orar al Padre por perdón, Jesús mostró misericordia ¿de qué forma? No se bajó de la cruz. No se bajó. Es interesante ver que no es con palabras, sino con hechos. No habló. Se cayó. Y esto no quiere decir que aceptaba o reconocía las palabras de los otros como verdades, ¿vale? Sino que él sabía quién era perfectamente. Sabía cuál era su propósito en esta vida. Y aunque la gente trataba de atacar su identidad, él permaneció firme, constante, perseverante, en saber quién era y qué era lo que tenía que hacer. Y esto también nos enseña mucho a nosotros, porque en momentos quizás donde nuestra identidad es atacada, donde nuestra identidad puede ser respetada, pero quizás también no compartida, etc., es importante perseverar siempre en quienes somos en Cristo Jesús y saber cuál es nuestro propósito. Y nuestro propósito, uno de nuestros propósitos constantemente es honrarle a Él por encima de todo, glorificarle a Él por encima de todo. Y de ahí, vivir una vida coherente en consecuencia a Cristo, a su palabra, honrando su nombre, esperando su venida, permanecer firmes y constantes en medio de esa situación, ¿no? Con su silencio no aceptaba las acusaciones, pero sí su destino.
por el bien de la humanidad, porque tenía un propósito mayor. ¿Vale? En Hebreos 12 ya nos habla acerca de esto, ¿no? Que él, viendo el gozo que le esperaba, pues sufrió las adversidades o el sufrimiento que estaba viviendo en ese momento, pero sabía que había un gozo después de todo ello, ¿no? Su silencio formaba parte de la profecía descrita por Isaías 53. Se cayó. Y su carácter también obediente hacia Dios. Qué importante es, como seguidores de Jesús, tener afianzada de una forma firme nuestra identidad en Cristo. En momentos de dolor, en momentos de sufrimiento, en momentos de cansancio, en momentos de humillación, afianzar nuestra identidad en Cristo. Y voy a leer algunas frases que hablan acerca de cómo afianzar nuestra identidad en Cristo. Y esto, para afianzar nuestra identidad en Cristo, es bueno acudir a la palabra y reconocer esas verdades que dice la palabra que somos en Cristo. ¿Vale? Soy justificado ante Dios. Estoy libre de toda condenación. Soy hijo, hija de Dios. Soy santo. Soy un pecador redimido, rescatado. Soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Soy templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Estas son algunas de las verdades que son buenas recordarlas en estos momentos de adversidad, de tribulación y decir, bueno, ¿quién soy en Cristo? La gente podrá decir muchas cosas, pero ¿qué es lo que dice Dios de nosotros? ¿De quiénes somos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿A dónde vamos? Porque estas son las tres preguntas que generalmente la humanidad tiene. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Y hacia dónde voy? Pues en Cristo. ¿Quién soy? En Cristo. Todo esto que hemos dicho. ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Honrar, glorificar a Dios, extender el Evangelio. ¿Hacia dónde voy? A una vida eterna con Dios. Está súper claro. Se puede profundizar mucho más en este aspecto. Pero tenemos respuesta para ello. Y tenemos confianza, tenemos esperanza, y todo ello es gracias a Dios, no gracias a lo que podamos hacer o tal. No se puede. Pero, Señor, gracias, porque das sentido a mi vida, das propósito a mi vida, me guías, me das instrucciones para saber cómo vivir en esta vida. Ayer estuvimos hablando, ¿no?, de a quién escuchamos. Y es importante tener una guía clara, porque si no podemos ser como veletas, que por donde da el viento, ahí nos movemos y nos perdemos. Pero cuando tenemos una guía, pues gracias, Señor, porque tú me guías, ¿no?, en este camino. Pero finalmente, me gustaría poder hablar acerca de la fe en Jesús. ¿Vale? Aquí me faltaba el segundo punto, perdón. El segundo punto es este, sí. La fe en Jesús. ¿Y la fe en Jesús en qué persona la vemos? ¿En qué texto lo vemos, la fe en Jesús? Pues en el malhechor, ¿no? Ya versículo 40. O sea, estamos viendo que hay unas actitudes, unas palabras de cara a Jesús, pero vemos que también hay otra persona que responde de una forma distinta. ¿Y qué es lo que dice esta persona? ¿Cómo actúa esta otra persona? ¿No? Que también estaba en una situación muy difícil, muy complicada en su vida. ¿Vale? Compartía el mismo contexto que el otro malhechor. ¿Cuáles fueron las experiencias o las palabras, su actitud frente a la persona de Jesús? Pues vemos que esta persona, este otro malhechor, en un contexto de oscuridad, en un contexto de condenación, burla, muerte, pues hay un encuentro de esperanza. Y dicho encuentro lo encontramos en este malhechor, ¿no?, quien hizo grandes declaraciones sobre Jesús. Y estas declaraciones que hizo este malhechor solamente fueron gracias a esa fe
que estaba mostrando en la persona de Jesús, de cómo Dios estaba actuando en su vida de alguna forma y estaba moldeando sus pensamientos en este momento, ¿no? Versículo 40. El malhechor reconoce su temor a Dios. Estaba reconociéndolo, su temor a Dios, ¿no? Por un lado, es interesante ver que los dos que estaban en la misma condición, uno le dice al otro, oye, pero tú no tienes temor, le dice aquí, ¿tú no temes a Dios? Sino que el otro simplemente mostraba enojo y desinterés hacia la persona de Jesús, ¿no? Un malhechor, enojo, desinterés hacia la persona de Jesús, y el otro dice, oye, ¿no tienes temor de Dios? Y la pregunta que nos podemos hacer ahora en este tiempo es, bueno, ¿tienes temor de Jesús? ¿Tienes temor de Dios? ¿Cómo estás viviendo en esta vida? El temor hacia Jesús, hacia Dios, se aprecia en el tipo de percepción, esto es importante. El temor a Dios se manifiesta en el tipo de percepción, en el tipo de actitud y el tipo de palabras que tenemos hacia la persona de Jesús, hacia Dios. Se manifiesta de una forma externa y visible, en actitud, en palabras y también pues, en el tipo de pensamientos que se pueden llegar a tener sobre él, ¿no? Porque en función de cuál sea nuestra actitud o nuestra percepción, así será nuestra conducta hacia él. En función de lo que yo crea sobre la persona de Jesús, así será mi conducta hacia él, hacia su persona, hacia sus palabras. Si yo pienso que sus palabras son irrelevantes, mi conducta hacia él será irrelevante. Si yo tengo una actitud o una percepción de que Jesús, Dios, es alguien tirano, distante, etcétera, mis palabras y mi conducta hacia su persona manifestarán esa percepción que yo tengo. Van en coherencia, van en sintonía, ¿no? Por eso es importante saber qué tipo de actitud tenemos hacia él, ¿no? Incluso los cristianos también tenemos que tener cuidado, pues el orgullo. El orgullo puede hacer que en ciertos momentos de nuestra vida nos distanciemos de lo que es su palabra, nuestra percepción de él, ¿no? Y que quizás actuemos con arrogancia, indiferencia o exigencia a él. Tienes que hacer esto. Yo quiero esto. Dame esto. Etcétera, ¿no? Exigiéndole cosas, ¿no? Quizás también alejándonos si no actúa de la forma en la cual nosotros queremos o deseamos. Y cuando Dios muchas veces no nos da lo que queremos o deseamos, sino lo que necesitamos. Porque a veces cuando lo que deseamos puede ser perjudicial para nosotros, aunque no lo lleguemos a entender. Pero el Señor sabe todo. Dice, mira, no te doy esto porque va a ser perjudicial para tu vida. Entonces es importante confiar, descansar en Él, aunque muchas veces no lleguemos a comprender en su magnitud el porqué de muchas cosas, ¿no? Pero en esta ocasión este malhechor muestra temor hacia Dios y reconoce que tanto Jesús como él están en la misma condición civil, en la misma condenación civil, ¿no? Como era la muerte por crucifixión. Pero también aquí está reconociendo su divinidad. ¿No temes tú a Dios estando en la misma condición? De tal forma que está hablando acerca de la identidad de Jesús en ese momento. ¿Y qué percepción estaba teniendo sobre Jesús? Pues estaba teniendo una percepción correcta de quién era Él. Y vamos a hablar más sobre esto en este texto. Pero por otro lado, en el versículo 41a, en el primer apartado, vemos que el malhechor, este pecador, este ladrón, reconoce su propio fallo, reconoce su propio error. La palabra pecado, que muchas veces se menciona, lo que significa es errar en el blanco de la voluntad de Dios. Y el ser humano al principio, ya hoy se hablaba a la mañana con Adán y Eva, erró en el blanco de la voluntad de Dios. Dios estableció unos parámetros y el ser humano cogió y dijo, no, voy a vivir fuera de estas reglas que estaban establecidas por nuestro bienestar como ser humanos. Pues el ser humano, donde estamos representados todos, decidimos hacer nuestra propia voluntad, erramos en el blanco, nos salimos fuera de la diana. De tal forma que, ¿qué es lo que ocurre? Que el ser humano vive las consecuencias de haber errado en el blanco. Vivimos las consecuencias del pecado en nuestras vidas. ¿Qué consecuencias? Vivir alejados de Dios.
¿vale? ¿Qué otras consecuencias? Ser guiados por valores, principios ajenos a la voluntad de Dios. Las consecuencias, ponemos la tele. ¿Qué es lo que vemos? Guerras, odio, sufrimiento, dolor, envidias, trampas, mentiras, muchas divisiones. Yo no quiero llegar ni pensar, es que no me quiero ni imaginar. Adán y Eva cometieron este error. Primer asesinato entre sus hijos. Un hijo suyo mató al otro y lo experimentaron en sus propias carnes. Yo no quiero ni imaginarme el dolor que pudieron llegar a experimentar ellos en esa situación. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano está experimentando las consecuencias de haber errado en el blanco. Y lo que Dios trata de buscar desde el principio es que el ser humano pueda vivir en ese estado primigenio, al principio, antes de errar en el blanco, y restaurarnos. Y eso es lo que trata Apocalipsis, los últimos capítulos. Y para vivir esa experiencia, donde ya no hay presencia del pecado, ni paga del pecado, ni poder del pecado sobre nuestras vidas, Dios no se ha quedado callado, no es un tirano distante que se queda, bueno, ahí os las arregláis, sino que dice, mira, hay un plan, y ese plan es Cristo. Establece un medio. Y dice, y igual hay personas que dicen, pero ¿cómo alguien puede ser tan dictatorial para establecer solamente un camino? Pues yo creo que sería más dictatorial si no dijera nada de un camino de restauración. Pero cuando alguien establece un camino y lo marca, y dice, este es el camino, pues gracias, porque es que has establecido un camino, tú has hecho ese camino, has trazado ese camino, y encima me dices cuál es el camino. Pues gracias, porque quieres buscar mi restauración, mi bienestar, ¿no? Y en este caso, en el 41a, lo que hace este ladrón es reconocer su error. Y dice, ¿no? Está experimentando esa consecuencia merecida por sus actos. Dice, justamente estaban padeciendo las consecuencias de sus errores. Reconocía su propio pecado. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero luego es interesante decir, ¿no? 41b. ¿Estáis viendo la...? Es que estoy en el medio. Vale. Pero luego en el B dice, nosotros recibimos lo que merecemos. ¿Pero Jesús? Si Jesús no ha hecho nada malo. Y ahí lo que está reconociendo es la pureza de Jesús. Tal como Hebreos ya marca, ¿no? Que no cometió pecado alguno. Y está hablando acerca de la pureza de Dios. Entonces, ya en su cosmovisión, en su forma de conocer a Jesús, o cómo conocía, cómo identificaba a Jesús, reconocía su parte divina, reconocía su parte humana, reconocía él su propio pecado y reconocía la pureza de Jesús. Esa es una forma en la cual él ya estaba identificando a Jesús, ¿no? Y finalmente, el malhechor reconoce que Jesús era el Mesías, el Cristo, que había de venir. El Mesías que Dios había establecido para rescatar, para liberar a su pueblo, para liberar a las personas de la esclavitud del pecado. Era el camino que Dios había trazado, ¿no? Fijaros en estas palabras, me llama mucho la atención, porque en estas palabras el ladrón no le pide ni que se salve ni que le salve a él de la muerte. No le dice sálvate a ti y sálvame a mí. Tampoco le dice sálvame a mí. Sino que está diciendo, oye mira, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía que iba a morir en la cruz. Pero para él había una cosa que era mucho más trascendental que su propia muerte, su propia ejecución. Era el poder vivir una vida eterna en el reino de Jesús. Y es interesante porque, claro, si él reconocía que él iba a morir y que Jesús iba a morir, porque no le pide que se salve ni nada, él era consciente que de alguna forma Jesús iba a resucitar.
y que Jesús iba a implantar su propio reino. Y lo que dice, mira, es que vas a establecer tu reino, y cuando establezcas tu reino, acuérdate de mí en ese momento. Y esa era la esperanza que él tenía. Sabía que iba a morir, pero sabía que había algo mucho más trascendental que la muerte física. Y era el ser reconciliado con Dios y formar parte de ese reino de Dios. Él quería formar parte de ese reino. Y fijaros, porque nos encontramos ante los últimos minutos o horas de vida de esta persona, de este ladrón, ¿no? Simplemente era por fe. Las palabras de este ladrón eran por fe. Él era consciente de que el Señor lo iba a hacer y confía en Él. Le dice, confío en ti, acuérdate de mí, ¿no? Yo creo que aquí faltaría por favor o algo así, ¿no? Él quería disfrutar de ese reino, ¿no? Sabía que iba a resucitar y iba a volver. Y finalmente, ¿qué es lo que podemos ver en este texto? Y son las palabras de esperanza que encontramos. Y las palabras de esperanza siempre las encontramos en Jesús, en la persona de Jesús, ¿no? Jesús, fijaos, Jesús no le salvó de la muerte física. Jesús no le salvó de la muerte física, sino que Jesús dejó que muriera. No le salvó de esa muerte. Y hoy muchos de nosotros hoy en día esperaríamos, ¿no?, que Jesús nos salvara de la muerte de alguna enfermedad, por ejemplo, o que pudiera satisfacer esos deseos que nosotros podemos llegar a tener, y son deseos lícitos, ¿no? Pero en este caso lo que se puede apreciar es que ni Él lo pide, sino que es consciente de cuál es su camino, y Jesús no se lo da, sino que Jesús lo que le hace es una promesa. La promesa es que así como Él iba a resucitar, este ladrón que iba a poner su fe en Jesús también iba a resucitar. Iba a formar parte de su reino. Iba a poder vivir esa vida eterna en su reino, junto a Él. No es algo transitorio. Esta vida es transitoria. Todo pasa. ¿Pero qué hay después? ¿Dónde vamos a estar después? Pues en las palabras de Jesús lo que podemos ver son palabras de esperanza, confianza, etcétera, ¿no? Esas promesas. Le dio una promesa y dice, hoy, de cierto te digo, como decir te prometo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es hoy mismo, ¿no? Después de morir ambos iban a estar juntos en el paraíso. Y la palabra paraíso aparece solamente otras 2 veces en el Nuevo Testamento. En 2 Corintios 12:4 y Apocalipsis 2:7 aparece esta misma palabra. Y lo primordial en esta declaración es que tanto Él como Jesús iban a estar juntos en un nuevo lugar. En Apocalipsis 2:7 describe el paraíso. ¿Cómo lo describe? Como el lugar donde se encuentra el árbol de la vida, como el lugar donde está presente o se encuentra la presencia de Dios. Ese es el paraíso. Una vida eterna en la presencia de Dios. Ese es el paraíso. Y Jesús le dice, en esos momentos agónicos, de oscuridad y demás, le dice al ladrón, hoy vas a estar conmigo ahí. Hoy vas a estar conmigo. Y es una promesa. Y se lo dio. Es increíble ver cómo en un contexto total de condenación y de muerte Jesús le transmite palabras de vida eterna a un malhechor en este momento, ¿no? Un malhechor que reconoció su temor a Dios, un malhechor que reconoció su propia culpa, reconoció su pecado, un malhechor que reconoció la identidad, la pureza de Jesús, y un malhechor que reconoció que verdaderamente Jesús era el Mesías, que iba a instaurar su reino, ¿no? Iba a resucitar y demás, ¿no? Y él recibió la promesa de la vida eterna en un lugar perfecto, en la presencia de Dios. Mi pregunta es, ¿con quién te identificas?
¿Te identificas con un gobernador? ¿Te identificas con un soldado? ¿Te identificas con un malhechor, uno de los malhechores que renunció a él? ¿Te identificas con el otro malhechor? ¿Con quién? ¿Con quién te identificas? Porque en función de con quién te identifiques o qué pasos hayas dado en tu vida o en qué situación te encuentres en tu vida, estás en una situación o en otra. No hay un punto intermedio. En una situación o en otra. A través de este texto, lo que podemos ver de Jesús, que en lugar de condenar a los que le estaban atacando y salvarse a sí mismo, ¿qué hizo Jesús? Primeramente oró a Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Busca perdón sobre las personas. Busca el bienestar de las personas. Posteriormente, ¿qué fue lo que hizo? Permaneció en la cruz. Siendo consciente de quién era y siendo consciente de cuál era su propósito, no se bajó de la cruz, sino que se quedó en la cruz y murió, sabiendo que a través de la muerte en la cruz podía traer una restauración integral, genuina, plena, eterna, sobre las personas que pongan su fe, su confianza en Él, ¿no? Cargó en esa cruz con todos nuestros pecados, con eso que nos separaba de Dios, ¿no? De tal forma que a través de esa obra en la cruz podemos ser restaurados y vivir ya desde este momento aspectos de esa situación que vivíamos antes de errar en el blanco, ¿vale? Pero que se completará cuando Jesús vuelva nuevamente. Jesús advirtió que iba a morir, Jesús advirtió que iba a resucitar y Jesús ha advertido que va a volver. Y Jesús también ha advertido que va a haber un juicio futuro. Si ha muerto conforme a lo que dijo, decían las Escrituras, si ha resucitado conforme a las Escrituras, vendrá conforme a las Escrituras y se llevará a cabo un juicio conforme a las Escrituras. Hay que estar atentos a qué es lo que dice Él, ¿no? En Él podemos encontrar perdón de pecados y ser reconciliados con Dios, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Jesús, tenemos que perseverar en nuestra identidad en Cristo y vivir de una forma conforme a su palabra, ¿no? Tenemos que orar por aquellos que nos hacen mal por causa de nuestra fe, etcétera, y que el Señor hable a sus corazones, que restaure vidas, que restaure corazones en todo momento, ¿no? Y todo ello siendo conscientes del gozo que tenemos, que cuando muramos estaremos con Él en el paraíso, estaremos con Él en el cielo. Y esa es una esperanza que tenemos, ¿no? Sabemos a dónde vamos, sabemos a dónde vamos. Pero siguiendo también el ejemplo del segundo malhechor, os animo, si hay alguien que todavía no da este paso, os animo a acercaros a la persona de Jesús, a conocer quién es Jesús verdaderamente, a que podáis reconocer que como todo el ser humano hemos fallado en el blanco y nos hemos alejado de la voluntad de Dios. Pero también reconocer que Jesús es el camino y que en Él podemos encontrar perdón y restauración con Dios. Y si todavía no lo has hecho, este es un momento. Él lo hizo en la cruz. Pues este momento es un momento idóneo, en lo personal, en lo particular, de poder hablar con Dios y decir: Dios, perdóname, porque he vivido de espaldas a ti, me arrepiento. Pero también gracias, porque Jesús ha muerto en la cruz para perdón de mis pecados. Gracias, y lo reconozco en mi vida como mi Salvador. De una forma natural, pero eso son decisiones personales. Nadie puede decidir por ti, nadie puede decidir por mí. Mi padre, durante muchos años, le gustaba mucho la filosofía, ha sido educada de una forma religiosa y demás. Durante muchos años ha visto el testimonio, ha escuchado el Evangelio, etc. Y después de más de 40 años,
este año entregó su vida a Cristo. Este año. A sus 76 años. Nunca es tarde. Bueno, ¿vale? Antes de que partamos, ¿vale? Pero a lo que voy, aprovechar el momento en el cual hay opción de dar este paso. Y el Señor quiere hacer una restauración plena y genuina en tu vida, ¿no? En tu vida, en todos los aspectos. Me gustaría poder orar y posteriormente tenemos un tiempo de coloquio. Son 3 preguntas, ¿vale? Y con esto pues ya terminaríamos, ¿vale? ¿Sí? Pues sí, Señor, muchísimas gracias por este tiempo, Señor, que hemos podido abrir tu palabra. Y gracias porque en ella tú nos muestras, Señor, lo que ocurrió, lo que necesitamos escuchar, Señor. Somos conscientes, Señor, de que hay diferentes pensamientos acerca de la identidad de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú moldees los pensamientos, que tú toques los corazones, Señor, de las personas que escuchan tu palabra, que tú moldees los pensamientos, Señor, y que sean pensamientos que se acerquen verdaderamente a la verdadera identidad de Jesús, Señor, que puedan identificar a Jesús, Señor, como Dios mismo, Señor, que se hizo ser humano para cargar con nuestros pecados en la cruz, Señor, y pagar esa deuda en favor nuestro, Señor, de tal forma que a través de su obra en la cruz tenemos perdón de pecados, Señor. Gracias porque tú buscas nuestra restauración integral, Señor. Gracias porque tú buscas la sanidad de nuestra alma, Señor. Gracias porque también a través de tus palabras vemos la promesa, Señor, de que hay vida eterna, Señor, y que la podemos encontrar, Señor, en la persona de Jesucristo, Señor. Toca corazones, Señor, en este momento, en este tiempo, Señor. Y que, Padre, pues que puedan experimentar este gozo, esta alegría, esta paz, que solamente se encuentra en Cristo Jesús, Señor. Así que ayúdanos también a hacer frente a las adversidades con el carácter de Jesús, Señor. Ayúdanos a mostrar misericordia, ayúdanos a orar, Señor, por nuestro pueblo, por nuestra nación, Señor, por las personas, Padre, y mostrar el camino de Jesús, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y haz una obra sobrenatural en cada una de nuestras vidas, Señor. Lo dejamos todo en tus manos, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues las 3 preguntas para poder hacer. Mi recomendación es poder hacer grupos de 6 personas. ¿Sí? 6 personas aproximadamente. Porque de esa forma podemos interactuar más, ¿vale? Entonces, grupos de 6 personas y tenemos 15-20 minutos para ello, ¿vale?